¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir bajo una gracia especial, mientras que otras luchan constantemente sin ver resultados? ¿Podría haber un secreto escondido en la palabra de Dios que solo unos pocos han descubierto? Y si te dijera que hay un poder oculto en la palabra de Dios, un poder que puede transformar radicalmente tu vida, pero que la mayoría de las personas nunca logra desbloquear. Hoy te revelaré un principio divino que ha estado oculto a los ojos de muchos, pero que aquellos que lo han encontrado han visto milagros, restauraciones y bendiciones fluir en sus vidas. Este conocimiento puede cambiar tu destino y abrir las puertas del cielo sobre tu vida. Piensa en esto. Desde el principio, Dios creó el mundo con su palabra. Jesús, el Verbo hecho carne, venció al enemigo con la palabra escrita. Entonces, si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué muchos creyentes no ven su poder manifestarse en sus vidas? ¿Será que no la están usando correctamente? Hay un principio bíblico que pocos han comprendido, un secreto escondido en las Escrituras, que Jesús enseñó, pero que solo aquellos con corazones abiertos lograron recibir. Hoy tú lo conocerás. En los próximos minutos te llevaré en un viaje profundo a través de la Biblia para descubrir el poder oculto de la palabra de Dios y cómo puedes activarlo en tu vida hoy. Pero escucha bien. Uno de los últimos mensajes de este video contiene la clave para desbloquear esta bendición. Así que no te vayas hasta el final, porque podrías estar perdiendo la pieza más importante del rompecabezas. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe escribiendo en los comentarios: confío en ti para siempre, Dios. Bendice a todos los que están viendo este video. Dale me gusta a este video y suscríbete, porque al hacerlo estás ayudando a que más personas en necesidad descubran este mensaje de esperanza. Recuerda, muchos usan estos contenidos como su único alimento espiritual, así que al interactuar con este video estás participando en una misión divina. Ahora sí, abre tu corazón y tu mente, porque vamos a comenzar con este poderoso estudio. La palabra de Dios en la creación, el origen del poder. Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido el fundamento de toda la existencia. En el primer capítulo de la Biblia encontramos una verdad asombrosa. El universo no fue formado por manos humanas ni por procesos naturales al azar. Fue creado a través del poder de la palabra hablada de Dios. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Esta sencilla pero profunda declaración revela algo extraordinario. Cuando Dios habla, la realidad cambia. La luz no existía hasta que Dios la declaró con su palabra. No fue un proceso progresivo ni una evolución de la materia. Fue una manifestación inmediata del poder divino. Aquí hay algo que muchos no han comprendido. Si la palabra de Dios fue capaz de crear todo lo que existe, también es capaz de transformar cualquier área de tu vida. Pero hay un problema. Muchas personas leen la Biblia como si fuera un libro común, sin darse cuenta de que cada palabra escrita en ella lleva la misma autoridad que aquella que Dios usó para formar el mundo. Si Dios creó el universo con su palabra, imagina lo que podría hacer en tu vida si comienzas a declararla con fe. Jesús confirmó este principio cuando dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esto significa que la palabra de Dios no es solo información, es una fuerza viva que puede dar forma a tu destino. Sin embargo, hay algo que impide que muchas personas experimenten este poder en su vida diaria: la incredulidad y la falta de acción. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has leído un versículo poderoso de la Biblia, pero no lo has aplicado con convicción en tu vida?
La diferencia entre aquellos que ven milagros y aquellos que permanecen en la misma situación no está en el acceso a la palabra, sino en cómo la reciben y la declaran. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí encontramos una clave fundamental. No basta con conocer la palabra, hay que hablarla con autoridad y creer en ella sin dudar. Así como Dios habló y el universo obedeció, cuando tú hablas su palabra con fe, las circunstancias de tu vida deben alinearse a su voluntad, pero este es solo el comienzo. En el próximo capítulo descubriremos cómo este principio fue utilizado por los grandes hombres y mujeres de la Biblia y cómo tú puedes aplicarlo hoy mismo para transformar cualquier área de tu vida. La palabra como arma espiritual, el poder que venció a Satanás, si la palabra de Dios fue lo suficientemente poderosa para crear el universo, también es lo suficientemente fuerte para derrotar a cualquier enemigo espiritual. En la Biblia vemos cómo la palabra no solo es un medio de creación, sino también una poderosa arma de guerra espiritual. Desde el principio, Satanás ha intentado distorsionar la palabra de Dios para engañar a la humanidad. Lo hizo con Eva en el Edén, torciendo lo que Dios había dicho para sembrar duda en su corazón. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Esta estrategia no ha cambiado. El enemigo sigue usando la confusión y la mentira para debilitar la fe de los creyentes, haciéndolos dudar de las promesas de Dios. Pero hay una clave que pocos han comprendido. La única manera de resistir al enemigo es con la misma palabra de Dios. Jesús nos mostró este principio en la mayor confrontación espiritual de su ministerio, la tentación en el desierto. Satanás intentó desviarlo de su propósito ofreciéndole poder y provisión, pero Jesús no respondió con argumentos humanos ni con emociones. Respondió con la palabra escrita. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. De Mateo 4:10, cada vez que el enemigo atacó, Jesús declaró la palabra de Dios con autoridad. No discutió, no negoció, no se dejó llevar por emociones. Simplemente habló lo que estaba escrito, y con cada declaración, Satanás perdió poder hasta que finalmente tuvo que huir. Aquí hay un principio que muchos creyentes han ignorado. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, el enemigo no puede resistir. Tal vez hoy enfrentas luchas espirituales, pensamientos de ansiedad, temor o ataques que parecen no tener explicación. Pero en lugar de rendirte a la desesperación, debes hacer lo que Jesús hizo, declarar la palabra con convicción. Si el enemigo te dice, no vas a salir de esta situación, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, Dios no te ama, responde, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3, tu familia nunca cambiará, responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. La palabra es una espada afilada que corta toda mentira y destruye toda obra de las tinieblas, pero una espada no sirve de nada si permanece envainada. Hoy es el momento de tomar esta arma en tus manos y comenzar a usarla. No basta con leer la Biblia como un libro de historia, debes declararla, creerla y vivirla. En el próximo capítulo exploraremos cómo los profetas y los apóstoles usaron la palabra para abrir puertas imposibles y ver milagros extraordinarios. La palabra que abre caminos,
milagros y promesas cumplidas. A lo largo de la historia bíblica, la palabra de Dios ha sido la llave que abrió puertas imposibles, cambió destinos y transformó la realidad de quienes la creyeron. No se trató de supersticiones ni de rituales vacíos, sino de personas que entendieron que cuando Dios habla, las circunstancias deben obedecer. Uno de los mayores ejemplos de esto es Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Cuando los israelitas huyeron de Egipto, se encontraron atrapados entre el ejército del faraón y un mar infranqueable. Desde una perspectiva humana, no había escapatoria. Pero en ese momento Dios dio una orden. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Di Éxodo 14, 15, 16. El mar no se abrió porque Moisés tuvo una idea brillante, o porque el pueblo hizo un esfuerzo sobrehumano. El mar se abrió porque Dios habló. Su palabra desató lo imposible, convirtiendo un obstáculo mortal en un camino de liberación. Este principio se repite en toda la Biblia. Cada vez que Dios declara algo, la realidad se alinea con su voluntad. Un ejemplo poderoso de esto es Ezequiel y el valle de los huesos secos. Dios le mostró un valle lleno de huesos muertos y le preguntó: «Hijo, ¿de hombre vivirán estos huesos?». Ezequiel 37:3. Desde una lógica natural, la respuesta era un rotundo no. Pero Dios le ordenó a Ezequiel hacer algo inusual: profetizar la palabra sobre los huesos. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Sí, Ezequiel 37:7. Cuando la palabra de Dios fue declarada, lo que estaba muerto comenzó a revivir. Este es un misterio que muchos no comprenden. Cuando proclamas la palabra de Dios sobre lo que parece imposible, lo sobrenatural comienza a activarse. Hoy en día, muchos creyentes viven rodeados de huesos secos en sus vidas, finanzas destruidas, familias rotas, salud debilitada, sueños que parecen haber muerto. Pero aquí está la clave. Dios te ha dado su palabra para que la declares sobre estas situaciones. Así como Moisés extendió su vara y el mar se abrió, así como Ezequiel habló a los huesos y cobraron vida, tú también puedes proclamar la palabra sobre las áreas muertas de tu vida. Si hoy sientes que hay puertas cerradas, montañas inamovibles o situaciones imposibles, no te quedes en el lamento. Declara la palabra de Dios con fe. En el próximo capítulo veremos cómo Jesús usó este principio para desatar milagros y cómo tú puedes aplicar estos mismos principios en tu vida. La palabra que desata milagros, el secreto que Jesús reveló. Si hay alguien que demostró el poder absoluto de la palabra de Dios, fue Jesús. En cada milagro, en cada enseñanza, en cada confrontación, Jesús no dependía de la fuerza humana ni de estrategias terrenales. Él hablaba y las cosas sucedían. Cuando una tormenta amenazó con hundir la barca donde estaban sus discípulos, ellos entraron en pánico. Pero Jesús, en lugar de desesperarse, simplemente habló, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. No hubo gritos, no hubo rituales complicados, solo la palabra. Y el mar obedeció. Cuando su amigo Lázaro llevaba 4 días muerto en la tumba, su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Pero Jesús no se dejó intimidar por la realidad física. Él habló: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y la muerte tuvo que soltar a Lázaro, porque la palabra de Dios es superior a toda circunstancia, incluso a la muerte. Ahora piensa en esto.
Si Jesús, el Hijo de Dios, utilizó la palabra para desatar milagros, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Aquí hay algo crucial que quiero que hagas ahora mismo. No es solo una acción cualquiera, es un acto de fe. Quiero que te detengas un momento y escribas en los comentarios: creo en el poder de la palabra de Dios y la activo en mi vida hoy. No lo hagas solo por hacerlo. Cuando escribes esto, estás declarando con tu propia boca que crees en el poder de la palabra. Y al hacerlo, comienzas a activar lo que hemos aprendido hasta ahora. Y aún hay más. Quiero que le des me gusta a este video ahora mismo y te suscribas. No es un simple gesto, es una forma de propagar la palabra de Dios a más personas. Cuando interactúas con este contenido, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan desesperadamente una respuesta de Dios. Cada me gusta, cada suscripción y cada comentario es una semilla que lleva la palabra más lejos. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Hoy puedes cumplir con este mandato de una manera sencilla, pero poderosa, haciendo que este mensaje llegue a más personas. Si hasta ahora has sentido el impacto de esta enseñanza, hazlo ahora mismo. Comenta, dale me gusta y suscríbete. Es tu manera de decir: Señor, quiero que más personas conozcan este secreto espiritual. En el próximo capítulo, veremos cómo los apóstoles usaron la palabra para transformar naciones enteras y cómo tú puedes aplicarlo en tu vida cotidiana. La palabra que transformó naciones, el poder en acción después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles quedaron con una misión imposible ante ellos: llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero. No tenían riquezas, no tenían ejércitos, no tenían respaldo político. Solo tenían una cosa, la palabra de Dios, y con ella cambiaron la historia. Pedro, que antes había negado a Jesús por miedo, se levantó el día de Pentecostés y proclamó con valentía la palabra. No hizo milagros con sus manos, no usó una estrategia elaborada. Solo habló: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Ese día, 3,000 personas se convirtieron. No fue por la elocuencia de Pedro ni por su carisma. Fue porque la palabra salió de su boca con poder. Pablo, que antes perseguía a los cristianos, fue transformado cuando Jesús le habló en el camino a Damasco, y desde ese momento entendió que la única arma que necesitaba para cambiar vidas era la palabra. En cada ciudad a la que iba, la predicaba, y las personas eran sanadas, liberadas y transformadas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Pablo y los primeros discípulos viajaron a lugares donde la palabra de Dios nunca había sido escuchada. Enfrentaron persecuciones, cárceles y amenazas de muerte, pero nada pudo detenerlos. Sabían que lo que tenían en sus labios era más fuerte que cualquier arma terrenal, y esa misma palabra sigue siendo igual de poderosa hoy. ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder de la palabra en nuestra vida diaria? Pensamos que necesitamos más dinero, más conexiones, más influencia. Pero lo que realmente necesitamos es entender que todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida lo hace a través de su palabra. Si la palabra de Dios fue suficiente para transformar imperios, para derrocar dioses falsos y para sanar naciones enteras, también es suficiente para transformar cualquier situación en tu vida. En el próximo capítulo veremos cómo la palabra de Dios no solo transforma lo espiritual, sino que también tiene poder sobre lo físico y lo material. La palabra que cambia lo invisible y lo material. Muchos creen que la palabra de Dios solo tiene impacto en el ámbito espiritual,
Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Cuando Dios habla, lo invisible y lo material obedecen. Uno de los ejemplos más claros de esto es la historia del centurión romano. Este hombre no era judío, ni había crecido conociendo las Escrituras, pero comprendía algo que muchos creyentes aún no entienden: la autoridad de la palabra de Dios. Cuando su siervo enfermó, no pidió que Jesús fuera a su casa. Sabía que no era necesario. Solo dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este centurión entendía que la palabra de Jesús no tenía barreras de distancia, tiempo ni espacio. No necesitaba ver una señal, no necesitaba tocar a Jesús, solo necesitaba que Él hablara. Jesús quedó asombrado por esta fe y declaró: Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Aquí encontramos una clave espiritual que puede cambiarlo todo en nuestra vida. Cuando crees en la palabra de Dios, sin dudar, lo invisible y lo material se alinean a su voluntad. Piensa, en esto Jesús maldijo una higuera con su palabra y al día siguiente estaba seca. Marcos 11:14-20. Ordenó a los peces que llenaran las redes de Pedro y así sucedió. Lucas 5:4-6. Multiplicó 5 panes y 2 peces con una simple bendición verbal. Mateo 14:19-20. En cada uno de estos milagros no hubo esfuerzo físico, ni métodos humanos, solo la palabra. Si la palabra de Dios tuvo poder para sanar a un siervo a la distancia, para secar una higuera, para hacer que el mar obedeciera y para multiplicar provisiones, ¿cómo podemos dudar de que también tiene poder para cambiar cualquier área de nuestra vida? El problema es que muchas veces limitamos a Dios. Pedimos respuestas, pero no creemos que su palabra sea suficiente. Esperamos señales visibles antes de confiar. Pero Jesús enseñó que el verdadero poder se activa cuando creemos sin ver. Es momento de preguntarnos: ¿estoy declarando la palabra con fe sobre mi vida o solo espero que las cosas cambien por sí solas? ¿Creo realmente que la palabra de Dios puede transformar lo material o mi fe está limitada a lo espiritual? ¿Estoy actuando como el centurión, confiando en que una sola palabra de Dios es suficiente? En el próximo capítulo exploraremos cómo podemos aplicar este principio de manera práctica y ver resultados reales en nuestra vida diaria. Cómo activar el poder de la palabra en tu vida diaria. Hasta ahora, hemos visto cómo la palabra de Dios tiene el poder de crear, transformar y gobernar sobre lo espiritual y lo material. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos hacer que este poder se manifieste en nuestra propia vida? Muchos creyentes leen la Biblia todos los días, oran y van a la iglesia, pero no ven cambios reales en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre leer la palabra y activarla. La Biblia no es un libro de historia, ni un conjunto de principios filosóficos. Es una herramienta viva, diseñada para ser usada con fe. Jesús dijo: «El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Mateo 7:24. Aquí está el primer principio clave. La palabra no solo debe ser escuchada, sino aplicada. Declárala con autoridad. Dios no solo piensa o desea cosas, Él las declara. En Génesis, Él no dijo en su mente: «Sería bueno que hubiera luz». Él habló: «Sea la luz». Cuando enfrentes problemas, no basta con pensar en la solución. Debes hablar la palabra de Dios con autoridad. ¿Estás pasando por dificultades financieras? Declara: «Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria». Filipenses 4:19. ¿Sientes miedo y ansiedad? Declara:
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. ¿Tu familia está en crisis? Declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31, 2. Cree sin dudar. Jesús enseñó que cuando declaramos algo en su nombre, debemos creer sin dudar. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11:23. El problema de muchos cristianos es que declaran la palabra, pero en su corazón siguen dudando. No basta con repetir versículos. Debes creer que lo que dices ya está hecho. Usa la palabra como tu primera respuesta, no como última opción. Cuando enfrentamos problemas, nuestra reacción inmediata revela dónde está nuestra fe. Algunos buscan primero consejo humano, otros intentan resolverlo con sus fuerzas, y solo cuando todo falla, recurren a la palabra de Dios. Pero los grandes hombres y mujeres de la Biblia no usaban la palabra como un plan B. Era su primera respuesta. En cada situación, David no enfrentó a Goliat con su propia fuerza, sino con la palabra. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Josué no conquistó Jericó con estrategias militares, sino obedeciendo la palabra de Dios. Josué 6:2-5. Los discípulos no echaron fuera demonios con gritos y esfuerzo físico, sino con la autoridad de la palabra. Lucas 10:17. Si hoy estás enfrentando dificultades, haz de la palabra de Dios tu primer recurso, no tu última opción. Persevera hasta ver la manifestación. Muchas personas comienzan declarando la palabra con fe, pero cuando no ven resultados inmediatos se rinden. Pero la palabra no es magia, es una semilla que necesita tiempo para crecer. Jesús comparó la palabra con una semilla que se siembra en la tierra. Algunas semillas germinan rápido, otras tardan más tiempo. Pero si la tierra es buena y se cuida la semilla, siempre dará fruto. El que oye la palabra y la entiende, este es el que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. No dejes de declarar la palabra solo porque no ves resultados inmediatos. Si sigues creyendo y perseverando, tarde o temprano verás el fruto. ¿Estás listo para activar la palabra en tu vida? Ahora que conoces estos principios, el desafío es aplicarlos. No dejes que la palabra sea solo información en tu mente. Conviértela en acción. En el próximo capítulo, veremos testimonios bíblicos de personas que pusieron estos principios en práctica y vieron milagros sobrenaturales. Testimonios bíblicos del poder de la palabra en acción. A lo largo de la Biblia, encontramos testimonios de personas que pusieron en práctica la palabra de Dios y vieron resultados sobrenaturales. No eran personas perfectas, no tenían habilidades extraordinarias, pero tenían algo en común: creyeron en la palabra y actuaron en base a ella. Veamos algunos de los casos más impactantes. Abraham, la palabra que cambió su destino. Dios le hizo a Abraham una promesa imposible. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. En ese momento Abraham tenía casi 100 años y su esposa Sara era estéril. Humanamente, no había ninguna posibilidad de que tuvieran un hijo. Pero Abraham decidió creer en la palabra de Dios por encima de la realidad física. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tampoco dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:19-21. Y lo imposible sucedió. Sara concibió a Isaac.
Este es un principio clave. Cuando Dios habla, las circunstancias naturales no tienen la última palabra. Elías, la palabra que trajo lluvia en medio de la sequía en tiempos de Elías. Israel sufría una sequía devastadora. No había llovido en 3 años y medio, pero Dios le dio una palabra profética. He aquí que haré llover sobre la faz de la tierra. Primero Reyes 18:1. Elías no vio nubes, no sintió viento, pero actuó en base a la palabra de Dios. Subió al monte Carmelo, se inclinó en tierra y comenzó a orar. Le dijo a su siervo que mirara al cielo, pero la primera vez no vio nada. Elías no se desanimó. Siguió declarando la palabra y enviando a su siervo una y otra vez. 6 veces no hubo señal alguna. Pero en la 7ª, el siervo vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Cuento a Reyes 18:44. Eso fue suficiente para Elías. Sabía que la palabra de Dios no falla. Minutos después, el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. Aquí aprendemos otro principio. La palabra de Dios no siempre produce resultados inmediatos, pero si perseveramos, veremos el cumplimiento. 3. La mujer del flujo de sangre. La palabra que sanó su cuerpo por 12 años. Esta mujer sufrió una enfermedad incurable. Gastó todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoró. Entonces oyó hablar de Jesús. No tenía acceso directo a él, ni la seguridad de que Jesús la notaría. Pero creyó en el poder de su palabra y tomó una decisión radical. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. En medio de la multitud, se abrió paso hasta tocar el manto de Jesús. Y al instante su cuerpo fue sanado. Jesús se detuvo y dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». Marcos 5:34. Aquí vemos otro principio clave. Cuando la palabra de Dios está presente, no basta con estar cerca de ella. Debes tomarla con fe. Pedro, la palabra que lo hizo caminar sobre las aguas, una de las historias más asombrosas, ocurre cuando los discípulos estaban en una barca y vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, al verlo, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús solo le dijo una palabra: «Ven». Mateo 14:29. Pedro no tenía ninguna razón lógica para salir de la barca, pero se aferró a la palabra de Jesús y dio un paso en fe. Y en ese momento el agua se convirtió en suelo firme bajo sus pies. Aquí aprendemos algo crucial. Mientras te enfoques en la palabra de Dios, lo imposible se vuelve posible. Pero si te concentras en las circunstancias, puedes hundirte. Cuando Pedro comenzó a mirar el viento y las olas, sintió miedo y empezó a hundirse. Pero Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este es un mensaje para nosotros. Si Dios ya ha hablado, no debemos permitir que las circunstancias nos hagan dudar. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Cada uno de estos testimonios muestra un patrón claro. Cuando Dios habla, el milagro sucede. Pero requiere que la persona reciba la palabra con fe, la declare y actúe sobre ella. Ahora pregúntate, ¿hay alguna promesa de Dios que has olvidado o dejado de creer? ¿Has estado esperando señales en lugar de actuar en base a la palabra? ¿Estás permitiendo que las circunstancias te hagan dudar de lo que Dios ya dijo? Si Dios ya ha hablado, tu única tarea es creer, declarar y actuar en base a su palabra. En el próximo capítulo, veremos cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas en la actualidad y cómo tú puedes hacer la parte activa de tu vida. La palabra de Dios en la actualidad. Milagros que siguen sucediendo. La Biblia no es un libro de historia antigua, es un libro vivo. Lo que Dios hizo en el pasado, sigue haciéndolo hoy. Su palabra sigue activa, transformando vidas, sanando enfermos y restaurando lo que parecía perdido. Pero aquí está el problema.
Muchas personas han limitado la palabra de Dios a los tiempos bíblicos. Creen que los milagros fueron solo para Moisés, Elías, los discípulos o los profetas. Sin embargo, la Escritura nos dice claramente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Si Dios no ha cambiado, entonces su palabra sigue teniendo el mismo poder. La palabra que sana en todo el mundo. Hay testimonios de personas que han sido sanadas milagrosamente al aferrarse a la palabra de Dios. En hospitales, en hogares, en iglesias, cuando alguien cree y declara la palabra, la sanidad se manifiesta. La Biblia dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Hay testimonios de médicos que han visto desaparecer tumores sin explicación. Personas en coma que despertaron después de que su familia declaró la palabra sobre ellas. Enfermos terminales que recibieron vida nueva cuando confiaron en la promesa de Dios. Pero esto no es magia. Es fe en acción. La sanidad no siempre ocurre instantáneamente, pero la palabra siempre produce fruto cuando se cree en ella. La palabra, que restaura familias. Muchas familias han sido destruidas por el odio, la traición y el pecado. Pero cuando alguien toma la palabra de Dios y comienza a proclamarla sobre su hogar, las cosas cambian. Dios prometió: restauraré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Esto significa que lo que parecía irrecuperable puede ser restaurado. Matrimonios en crisis han encontrado sanidad cuando han puesto la palabra como su fundamento. Hijos rebeldes han regresado a Dios cuando sus padres no dejaron de orar y declarar la Escritura sobre sus vidas. La palabra tiene el poder de cambiar corazones endurecidos. 3. La palabra que provee en medio de la escasez. Hoy en día, muchas personas viven con miedo financiero, pero la palabra de Dios nos dice que Él sigue siendo nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Hay testimonios de personas que han visto provisión sobrenatural cuando confiaron en la palabra. Cuentas pagadas sin explicación lógica, oportunidades de empleo inesperadas, puertas abiertas en momentos críticos. Cuando la palabra de Dios es tu fundamento, la crisis del mundo no determina tu futuro. La palabra que libera del temor y la ansiedad, el miedo, es una de las armas más usadas por el enemigo para paralizar a las personas. Muchos viven dominados por la ansiedad, la preocupación y el estrés. Pero Dios nos ha dado una promesa clara, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Personas con ataques de pánico han sido completamente liberadas al llenar su mente con la palabra de Dios. Aquellos que sufrían insomnio han encontrado paz al declarar las promesas de Dios antes de dormir. La palabra no es solo un remedio temporal, es la solución definitiva para una mente en tormento. La palabra que abre puertas en lo imposible. Dios sigue haciendo milagros en los tiempos modernos. Personas que eran perseguidas por su fe han visto cómo Dios los protegió de manera sobrenatural. Oportunidades que parecían imposibles se han abierto cuando alguien creyó en la palabra y caminó en fe. La Escritura nos dice: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Si Dios ha abierto una puerta para ti, ningún hombre puede cerrarla. ¿Cómo puedes experimentar el poder de la palabra? Hoy, llénate de la palabra. No basta con escuchar un sermón de vez en cuando. Debes hacer de la Biblia tu alimento diario. Declárala con fe. No solo leas la palabra, háblala sobre tu vida, tu familia y tus circunstancias. Rechaza la duda. El enemigo intentará hacerte dudar. Resiste con la palabra de Dios. No te rindas. Muchas bendiciones requieren perseverancia. Sigue creyendo,
hasta ver el resultado. Dios sigue hablando hoy lo que Dios hizo en la Biblia, sigue haciéndolo ahora. La palabra sigue viva, sigue activa y sigue transformando vidas. En el próximo capítulo veremos cómo la palabra de Dios tiene poder sobre el tiempo y cómo puede acelerar bendiciones en tu vida. La palabra de Dios y el tiempo. ¿Cómo acelerar tu bendición? Uno de los mayores obstáculos en la vida de un creyente es el tiempo. A veces parece que Dios tarda demasiado en responder. Oramos, declaramos la palabra y esperamos, pero los resultados no llegan tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo sorprendente. La palabra de Dios no solo transforma la realidad, sino que también tiene poder sobre el tiempo. Dios no está limitado por los relojes ni por los calendarios. Él puede acelerar procesos, restaurar años perdidos y hacer que en un solo día ocurra lo que parecía imposible. Dios puede acelerar lo que tomaría años. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los llevó al desierto con la promesa de llevarlos a la tierra prometida. El trayecto desde Egipto hasta Canaán podía haberse recorrido en pocas semanas, pero el pueblo tardó 40 años debido a su incredulidad y desobediencia. Sin embargo, en otros momentos de la Biblia, Dios aceleró procesos que naturalmente tomarían años. En el libro de Amós, Dios prometió: «He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la semilla». Amós 9:13. Esto significa que los procesos naturales de siembra y cosecha se acelerarán. Lo que normalmente tomaría meses, Dios lo puede hacer en días. Jesús aceleró un proceso de años en un instante. Uno de los milagros más asombrosos de Jesús ocurrió en las bodas de Caná. Se acabó el vino y María le pidió ayuda. Jesús ordenó que llenaran las tinajas con agua y en segundos el agua se convirtió en el mejor vino. Aquí hay algo que muchas personas no consideran. El vino toma años en fermentarse y alcanzar su mejor calidad. Pero cuando Jesús habló, aceleró un proceso natural en un instante. Lo que otros tardarían años en construir, Dios puede dártelo en un solo día. Dios puede restaurar años perdidos. Muchas personas sienten que han perdido tiempo en su vida. Tal vez años en una relación equivocada, en un trabajo sin propósito, en luchas sin sentido. Pero Dios ha prometido: «Os restituiré los años que comió la langosta». Joel 2:25. Cuando Dios restaura, Él no solo te devuelve lo que perdiste, sino que lo multiplica. José pasó 13 años en prisión injustamente, pero cuando Dios lo levantó, en un solo día pasó de ser esclavo a ser el gobernador de Egipto. Dios no solo lo liberó, sino que lo puso en una posición más alta de la que jamás había imaginado. 4. ¿Cómo acelerar tu bendición con la palabra? Si Dios tiene el poder de acelerar el tiempo, la pregunta es: ¿cómo podemos activar esto en nuestra vida? Cree que Dios puede hacerlo. Muchas personas se resignan a la idea de que todo debe tomar años. Pero Dios puede cambiarlo todo en un instante. Declara la palabra sobre tu tiempo. En lugar de decir: «me tomará demasiado tiempo», declara: «Dios apresura su palabra para ponerla por obra». Jeremías 1:12. Obedece sin retrasos. Muchas veces el retraso no está en Dios, sino en nuestra falta de acción. Cuando Dios te da una instrucción, actúa de inmediato. Mantente en fe. No permitas que el enemigo te haga dudar. Si Dios lo prometió, Él lo hará. Dios puede cambiarlo todo en un solo día. En la Biblia hay un patrón claro. Cuando Dios decide actuar, todo cambia en un instante. José pasó de esclavo a gobernador en un solo día. La lluvia llegó en un instante después de años de sequía en tiempos de Elías.
Los discípulos pasaron de ser pescadores comunes a ser predicadores de multitudes en un día. Pablo pasó de perseguidor de cristianos a apóstol en un solo encuentro con Jesús. No subestimes el poder de la palabra de Dios sobre el tiempo. Si Él lo ha dicho, Él lo hará, y puede hacerlo más rápido de lo que imaginas. En el próximo capítulo veremos cómo la palabra de Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. La palabra que abre y cierra puertas. El control de Dios sobre tu destino a lo largo de la vida. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que las puertas se cierran frente a nosotros. Oportunidades que parecían seguras desaparecen, relaciones que parecían sólidas se rompen, caminos que creíamos correctos se vuelven intransitables. Pero la Biblia nos revela una verdad poderosa. Dios tiene el control absoluto sobre las puertas de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: «He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Apocalipsis 3.8. Esta es una de las promesas más impactantes de la Escritura. Cuando Dios abre una puerta, ninguna persona, circunstancia o enemigo puede cerrarla. Dios abre puertas que nadie puede cerrar en la Biblia. Vemos muchos casos donde Dios abrió puertas imposibles. Cuando Pedro estaba en la cárcel, encadenado y custodiado por guardias, Dios envió un ángel que abrió las puertas de la prisión y lo liberó. Hechos 12:5-10. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, oraron y cantaron himnos, y de repente las puertas de la cárcel se abrieron. Hechos 16:25-26. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y parecía que no había salida, Dios abrió un camino en medio del mar. Éxodo 14:21. Cuando Dios decide abrir una puerta en tu vida, no importa quién esté en contra, no importa qué obstáculos haya, esa puerta se abrirá. Tal vez hoy sientes que todas las puertas están cerradas, que las oportunidades se han agotado, que no hay salida. Pero la palabra de Dios te dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios ya ha preparado la puerta correcta para ti. Solo necesitas confiar en su tiempo y en su dirección. 2. Dios cierra puertas para protegerte. Veces nos frustramos cuando una puerta se cierra en nuestra vida. Tal vez un negocio no funcionó, una relación terminó o una oportunidad laboral no se concretó. Pero aquí hay algo que debes recordar. Cuando Dios cierra una puerta, es por tu bien. En Hechos 16:6-7, Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le cerró la puerta. Al principio parecía una pérdida, pero luego Dios lo llevó a Europa, donde estableció iglesias que cambiaron la historia del cristianismo. No todas las puertas cerradas son fracasos. Algunas son protecciones divinas. Si Dios ha cerrado una puerta en tu vida, en lugar de quejarte, pregúntale: Señor, ¿qué estás protegiéndome de? ¿Hacia dónde quieres dirigirme en su lugar? Muchas veces, lo que hoy parece una decepción, mañana se convertirá en una bendición. 3. ¿Cómo saber si una puerta abierta es de Dios? No todas las oportunidades vienen de Dios. Algunas puertas parecen abiertas, pero en realidad son trampas. Por eso, es crucial discernir si una puerta viene de Dios o no. Aquí hay algunas señales de que una puerta es de Dios. Está alineada con su palabra. Dios nunca te llevará a un lugar que contradiga su voluntad revelada en la Biblia. Trae paz, no ansiedad. Aun si el camino es desafiante, cuando es de Dios, su paz te acompaña. Filipenses 4:7. No requiere comprometer tu fe o principios. Si para entrar por una puerta debes hacer algo que desagrada a Dios, no es su puerta. Llega en el tiempo correcto. Dios nunca abre puertas antes de que estés preparado para entrar por ellas.
Antes de tomar una decisión importante, busca dirección en la palabra y en la oración. ¿Qué hacer cuando una puerta no se abre? Sí, has estado orando por una puerta que no se abre. Hay algunas cosas que puedes hacer. Asegúrate de que estás en obediencia. A veces, Dios no abre la puerta porque aún no estamos listos para lo que hay al otro lado. No te desesperes. Las demoras de Dios no son negaciones. Puede que la puerta se abra en su tiempo perfecto. Sigue caminando por fe. No te quedes paralizado. Dios puede abrir la puerta mientras caminas, no mientras esperas inmóvil. Declara. La palabra, en lugar de lamentarte, proclama: Dios abrirá puertas de bendición para mí en su tiempo perfecto. 5. Dios está en control de tus puertas. Si hoy sientes que hay puertas cerradas en tu vida, recuerda esto. Si una puerta está cerrada, confía en que Dios tiene un propósito. Si una puerta está abierta, cruza con fe. Si no sabes qué hacer, busca dirección en su palabra. Dios no ha terminado contigo. Él sigue guiando tus pasos, abriendo caminos donde no los hay y cerrando puertas que no te convienen. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la palabra de Dios tiene el poder de romper cadenas espirituales y liberar a los que están atados. La palabra que rompe cadenas, libertad para los oprimidos. Lo largo de la historia, el enemigo ha intentado esclavizar a la humanidad con ataduras espirituales. Muchas personas viven presas del miedo, la ansiedad, el pecado, la culpa y las influencias demoníacas. Lo peor es que, en muchos casos, ni siquiera se dan cuenta de que están encadenadas. Pero hay una verdad poderosa que cambia esta realidad. La palabra de Dios tiene el poder de romper toda cadena y traer libertad completa. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Cuando Jesús hablaba de la verdad, no se refería a un simple conocimiento intelectual, sino a la palabra viva de Dios actuando en la vida de las personas. Veamos cómo la palabra tiene el poder de liberar en diferentes áreas. 1. La palabra rompe el poder del pecado. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacer creer a las personas que nunca podrán vencer ciertas debilidades. Muchos han luchado durante años con adicciones, malos hábitos o pecados recurrentes, pensando que jamás podrán cambiar. Pero la Biblia dice: «El pecado no se enseñoreará de vosotros». Romanos 6:14. Cuando una persona cree y proclama esta verdad, las cadenas del pecado comienzan a debilitarse hasta romperse. Un ejemplo claro de esto es la historia de Zaqueo. Era un hombre corrupto, esclavo de la avaricia y el engaño. Pero cuando Jesús le habló, su vida cambió radicalmente. «La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. La palabra que Jesús le declaró rompió la cadena del pecado en su vida. Si hoy sientes que hay un área en la que no puedes vencer, comienza a proclamar la palabra de Dios sobre ella. La libertad no viene por fuerza de voluntad, sino por el poder de su palabra. La palabra rompe el miedo y la ansiedad. El miedo es una de las cadenas más fuertes con las que el enemigo esclaviza a las personas. Pero Dios nos ha dado un arma para vencerlo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando el miedo intenta paralizarte, debes responder con la palabra de Dios. Si el enemigo te dice que algo malo va a pasar, proclama: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23:4. Si la ansiedad intenta dominarte, proclama: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». 1 Pedro 5:7.
El miedo se alimenta de la duda, pero la fe se fortalece con la palabra. Llena tu mente con la verdad de Dios y verás cómo las cadenas del miedo comienzan a romperse. 3. La palabra rompe maldiciones generacionales. Muchas familias han vivido ciclos repetitivos de destrucción, pobreza, divorcios, enfermedades, fracasos. Pero la Biblia nos dice que en Cristo toda maldición es rota. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Esto significa que ninguna maldición generacional tiene poder sobre un hijo de Dios que ha sido redimido por su sangre. Si en tu familia ha habido patrones de fracaso, pobreza o enfermedad, comienza a declarar la palabra y rompe ese ciclo en el nombre de Jesús. 4. La palabra libera a los oprimidos. Espiritualmente Jesús no solo predicó, también liberó a muchos que estaban bajo opresión demoníaca. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. La opresión espiritual puede manifestarse de muchas formas: pensamientos de desesperación y suicidio, pesadillas constantes o insomnio inexplicable, ataques de pánico y depresión sin causa aparente, obstáculos constantes en todas las áreas de la vida. Si alguna de estas situaciones está presente, la solución está en llenarte de la palabra de Dios. 5. ¿Cómo romper cadenas con la palabra? Si quieres ver la libertad en tu vida, necesitas hacer lo mismo que Jesús hizo. Identifica la mentira que el enemigo ha usado para encadenarte. Encuentra la palabra de Dios que contradice esa mentira. Declara esa palabra en voz alta cada día. Rechaza cualquier pensamiento contrario a la palabra de Dios. Actúa como una persona libre, aunque no veas el cambio de inmediato. La palabra sigue liberando. Hoy la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron liberadas por el poder de la palabra, y lo mismo sigue sucediendo hoy. Dios no ha cambiado. Su palabra sigue teniendo el mismo poder. Si hay algo que te ha mantenido atado, comienza a proclamar la verdad de Dios sobre esa área y verás cómo las cadenas comienzan a romperse. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la palabra de Dios es un escudo protector contra los ataques del enemigo y cómo puedes usarla para vivir en victoria todos los días. La palabra como escudo. Protección contra los ataques del enemigo. En la vida cristiana, no solo enfrentamos problemas naturales, sino también una batalla espiritual. El enemigo constantemente busca atacar, desanimar y desviar a los hijos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado una protección sobrenatural a través de su palabra. La Biblia nos dice claramente: toda arma forjada contra ti no prosperará. Isaías 54:17. Esto significa que ningún ataque del enemigo tiene poder sobre alguien que está cubierto con la palabra de Dios. La palabra como armadura espiritual. En Efesios 6, Pablo describe la armadura espiritual que Dios nos ha dado para resistir los ataques del enemigo. Entre todas las piezas hay dos que están directamente relacionadas con la palabra: el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Aquí vemos que la palabra no solo nos protege, sino que también nos da el poder para atacar y vencer al enemigo. Cuando el enemigo intenta sembrar dudas, miedo o confusión, la palabra es nuestra defensa y nuestra arma de contraataque. Como el enemigo ataca a los creyentes, el enemigo no siempre usa ataques evidentes. Muchas veces ataca de manera sutil, infiltrando mentiras en nuestra mente. Ataca con la duda: Dios no te escucha. Ataca con el miedo: no podrás superar esta prueba.
Ataca con la culpa. Dios no te puede perdonar. Ataca con la distracción. No tienes tiempo para orar o leer la Biblia. Estos son los dardos de fuego que menciona Pablo en Efesios. Pero cuando tenemos el escudo de la fe levantado y la espada de la palabra lista, ninguno de estos ataques puede hacernos daño. La palabra como protección contra todo. Maya Biblia está llena de promesas de protección para los hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Jehová es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Salmo 91:2. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Cuando declaramos estas promesas sobre nuestra vida, nos cubrimos con una barrera espiritual que el enemigo no puede atravesar. ¿Cómo usar la palabra? Como escudo protector, si quieres vivir bajo la protección de Dios, debes aprender a usar su palabra diariamente. Declara la palabra de Dios sobre tu vida cada mañana. Antes de salir de casa, proclama versículos de protección como Salmo 91 sobre ti y tu familia. Rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. Si el enemigo intenta poner miedo en tu mente, respóndele con la palabra: no temeré porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Llena tu hogar con la palabra. Escucha predicaciones, pon música de adoración y mantén la Biblia abierta en tu casa. La palabra transforma el ambiente espiritual. No descuides tu vida de oración. La oración es el escudo que refuerza la palabra en tu vida. Cuando combinas oración con la palabra, te vuelves inquebrantable. ¿Estás cubierto por la palabra? Muchas veces los cristianos se sienten débiles porque han bajado su escudo. Han dejado de leer la palabra, han dejado de proclamarla, han dejado de creer en ella. Pero hoy Dios te llama a levantar de nuevo tu escudo, a fortalecer tu fe con la palabra y a vivir protegido bajo sus promesas. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la palabra de Dios nos prepara para el futuro y nos da dirección para cada paso que damos en la vida. Un nuevo comienzo para tu vida. Has llegado hasta aquí, y eso significa algo muy importante. La mayoría de las personas no terminan lo que empiezan, se rinden antes de tiempo, dejan que las distracciones los aparten de lo que realmente importa. Pero tú no. Tú has sido parte de un grupo especial de personas que buscan algo más profundo, que sienten que Dios tiene algo grande preparado para sus vidas. Eso te hace diferente. Eres uno de los elegidos, y quiero que lo confirmes ahora mismo, en los comentarios escribiendo: soy un elegido. La palabra de Dios ha transformado mi vida y caminaré en su verdad. No lo hagas solo por hacerlo. Al escribir esto, estás sellando un pacto con Dios, declarando que a partir de hoy, su palabra será la luz que guíe cada uno de tus pasos. No guardes esta palabra solo. Para ti Jesús dijo: nadie enciende una lámpara y la cubre con un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos. Lucas 8:16. Tú has recibido esta luz. Ahora es tu turno de compartirla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con al menos una persona. Puede ser un amigo, un familiar o alguien que sabes que necesita esta revelación. No subestimes el poder de este pequeño acto. Podría cambiar una vida. Aún no te has suscrito. Aquí quiero hablarte con total claridad. Si has llegado hasta este punto, si has sentido el impacto de la palabra en tu corazón, pero aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Ser parte de esta comunidad significa que estarás rodeado de la palabra de Dios en cada video, que cada mensaje será un recordatorio de que Dios tiene un propósito para ti. Pero si no te suscribes, estarás alejándote de lo que Dios quiere seguir hablándote. Así que toma una decisión ahora.
Si realmente quieres fortalecer tu fe y seguir creciendo en el conocimiento de Dios, presiona ese botón de suscripción. Los que ya están suscritos son parte de algo más grande. Son personas que han decidido alimentar su espíritu constantemente. Si tú ya lo hiciste, felicidades. Eres de los que han entendido que la fe se cultiva todos los días. Un momento de silencio y alabanza. Para cerrar este mensaje, quiero pedirte algo especial. No apagues el video aún. Quédate unos minutos en silencio. Cierra los ojos si puedes. Escucha la música de fondo y usa este momento para hablar con Dios. No necesitas palabras perfectas. Solo dile: gracias, Señor, porque hoy he recibido tu palabra. Gracias porque sé que mi vida nunca será la misma. Quédate en este momento de conexión con Dios. No interrumpas este tiempo sagrado. Recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Lo que hoy has recibido comenzará a dar fruto en tu vida. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo mensaje.